Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Acá en el canal de Betterlandet vamos a hablar con nuestro primer tema, que es el colonialismo. Que bueno, va a ser toda una línea, son prácticamente 70 temas de los cuales tengo anotados para hablar y prácticamente quiero hacer una línea del tiempo y el primero que toca sería colonialismo. Para después vamos a ir viendo todos los casos que han pasado en la historia, todos los errores, cosas que han surgido, cosas que se han eliminado, leyendas principalmente y cosas así. Así que bueno, vamos por partes y empecemos a explicar qué es en sí el colonialismo. El colonialismo en sí es una forma de relación de dominación política, social y económica que existe entre una potencia extranjera, la cual es denominada como metrópoli, que es en sí la ciudad en la cual se sitúa desde el, bueno, por así decirlo, la ciudad, de la cual se empieza a colonizar el resto del mundo o se empieza a conquistar más territorios. Y bueno, y los otros países son considerados periféricos ya que estos están en órbita, por así decirle, a esta ciudad. Prácticamente se rigen bajo las normas y reglas que pone esta ciudad, las cuales estas provincias, por así decirle, periféricas, son explotadas por esta potencia y pasan a llamarse colonias. Después, en otros videos, vamos a ver qué es en sí una colonia, por qué se le dice colonia y por qué en sí el imperio de España. Algunos dicen de que no éramos colonias, sino que éramos virreinatos, pero eso es ya otro tema, del cual sería hablar. Así que bueno, empecemos con esto. La dominación esta es impuesta directamente y a la fuerza para ser una colonia, generalmente mediante una ocupación militar e imposición de autoridades provenientes de esta metrópoli. Además, se imponen normas políticas, sociales, culturales y económicas, las cuales van en beneficio de los colonizadores y en detrimento de los colonizados. Esto también se va a ver en otros videos y bueno, si tengo alguna falla en todo lo que he dicho o alguna bula, pues bueno, lo admitiré y todo eso. Pero si es que no lo llega a ver, pues bueno, simplemente quedará así. Así que bueno. Mediante el colonialismo, las potencias militares se adueñan de las tierras y los recursos económicos de los territorios colonizados, como ya es obvio, y al mismo tiempo sus habitantes originarios, de una, que tienen una condición de subalternidad, en otras palabras, de discriminación y sometimiento cultural, social y político, cosa que podemos ver en todo lo que hizo el Imperio Británico, que bueno, también es para otro tema, pero no quiero extenderme tanto con esto, simplemente quiero explicar qué es el colonialismo y por dónde vamos a empezar. Así que bueno, en algunos casos, los sometidos se encuentran reducidos prácticamente a la esclavitud, prácticamente los venden como esclavos. Creo que no hace falta ni siquiera definir qué es un esclavo en sí, porque en sí creo que ya lo conocemos perfectamente. En otros casos, son considerados ciudadanos de segunda categoría e incapacitados para ejercer la soberanía de sus propias naciones. Las causas del colonialismo, que bueno, son diferentes causas tanto de orden económico, político y geopolítico, que tienen que ver con la historia de las naciones colonizadoras. Esencialmente se trata de potencias en crecimiento y con un notorio poderío militar o tecnológico, tanto que requieren mayores insumos y nuevas materias materiales, materia prima, todo esto, para poder continuar con su crecimiento. Por lo tanto, deciden arrebatárselos de manera sostenida a otras naciones más débiles, ya sean ejército, economía o simplemente sean sumisas. Estas causas pueden ser resumidas en, bueno, son de varias, como cuatro o cinco. Por una parte, tenemos la necesidad de nuevos materiales para crecer. El acceso a nuevos materiales por parte de los europeos en sus colonias americanas, africanas, asiáticas y de Oceanía, les permitió dar un salto hacia el capitalismo. La imposibilidad de conquistar a sus vecinos, como eran demasiado fuertes, vamos a 1400 por ejemplo, tenemos varios reinos poderosos, como el reino de Castilla y León, el reino de Aragón, el reino de Portugal, el reino de Inglaterra, el reino de Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Otomano y otras naciones que eran muy pequeñas, principalmente dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, que eran protegidas por Austria. Y tenemos otras potencias más grandes que van a empezar a ir surgiendo, van a hacerse más grandes, como pueden ser, por ejemplo, el Imperio Alemán, que surge ya en 1880, 1870 con la Guerra Franco-Prusiana,
en el cual Alemania le arrebata Alsacia-Lorena a los franceses, y ahí se proclama como el Imperio Alemán, con toda su extensión, y después viene la conferencia de Berlín, en la cual se reparten entre los países europeos toda África. Así que bueno, creo que está dentro de todo explicado bien. Por otra parte, la obtención de mano de obra barata. Esta era una relación económicamente beneficiosa para la metrópoli, ya que esta se podía llegar a favorecer gracias a los bajos salarios y las condiciones deplorables que le daban a sus esclavos. Por otra parte, tenemos el auge de los nacionalismos. En algunos casos, como el europeo, el surgimiento del nacionalismo llevó a varios imperios de la época a competir entre sí por el dominio del resto del mundo, ya que al hacer esto, estos podrían expandir su cultura y tener un mayor control geopolítico que sus rivales. Este ejemplo podríamos darlo en la conferencia de Berlín, en la cual tenemos el Imperio Alemán, el, la República Francesa y el Imperio Británico, que aún existía con su mayor expansión de territorio, a excepción ya de Estados Unidos, ya para 1900. Luego tenemos el surgimiento de ideologías racistas y xenófobas. En muchos casos, detrás de la colonización hay un gran desprecio hacia los pueblos colonizados, considerándolos inferiores desde un punto de vista racial, cultural o religioso. Esto lleva a muchos defensores del colonialismo a querer disfrazarlo como una labor civilizadora, ya que las potencias imponían su modelo de vida a las naciones más débiles, considerándolas como atrasadas o primitivas. También esto podemos verlo claramente hace menos de un siglo con lo que hacía Estados Unidos con los negros, que en un autobús para ir al trabajo, por ejemplo, teníamos separado una parte para los blancos, otra parte para los negros. O también podemos ir a otros ejemplos en los barcos en los cuales el negro estaba en una clase muchísimo inferior a la que podía acceder un blanco. Y era totalmente discriminado, no recibía sueldos. Por ejemplo, para entrar a un restaurante tenía que entrar por la puerta trasera, no por la puerta de enfrente, donde estaría toda la recepción y bueno, toda la gente, sino que entra por la trasera directamente. También está una cosa que podremos hablar más en el futuro y dar el caso, por ejemplo, de Jamie Owens, el negro que ganó 4 medallas olímpicas en los Juegos Olímpicos de 1936 en la Alemania nazi. Que bueno, le dijeron unas cuantas veces de que no las aceptara por ciertas razones, pero bueno, eso ya es otra cosa para hablar. Ahora, vamos a las consecuencias del colonialismo. Las consecuencias del colonialismo han sido muy importantes en la formación del mundo contemporáneo y cambiaron para siempre territorios no europeos como África. Si se preguntan por qué África es literalmente líneas rectas, es porque se trazaron con regla, literalmente. Porque por una parte no tenemos divisiones que se puedan dividir por un río o por una montaña o por un lugar importante. Por eso si llegan a ver en alguna provincia o algún país que literalmente es una línea recta de división, es por esta misma razón, que es por la cual no hay ni siquiera algo para delimitarlo. ¿Qué consecuencias trajo en África? Que hay varias tribus en diferentes países. Por ejemplo, una misma tribu puede estar tanto en Etiopía como en Somalia. Son naciones totalmente diferentes, pero la tribu sigue siendo la misma. Ahora, continuando con esto, en África, o bueno, en los países no europeos, los cuales posteriormente lograrían su independencia, y estas consecuencias pueden resumirse en la reconfiguración de los territorios colonizados. Luego de varios años o siglos de colonización, los territorios colonizados dejan de parecerse a lo que eran inicialmente, aunque obtengan su soberanía, ya no volverán a ser lo mismo. Esto se puede llegar a ver reflejado en naciones africanas cuyas fronteras fueron hechas en el reparto de África por las potencias europeas, dejando en su mismo país dos o más etnias de distinta lengua, cultura y creencia. Básicamente lo que acabo de explicar, con otro ejemplo. Por otra parte tenemos la creación de nuevas culturas y naciones. En muchos casos la dinámica colonial engendra culturas mixtas, que ya no son ninguna de las originarias, como ocurrió en Latinoamérica con los mestizos, que los españoles, una de los mitos de la leyenda negra es que mataron millones de indígenas, a pesar de que el número de indígenas prácticamente, después de tantas pandemias que trajeron a América, porque ellos no sabían que traían enfermedades europeas, porque pasó hace siglos la enfermedad, y bueno, creían que estaban limpios de enfermedades. Vinieron, mataron un indio, sí, no voy a decir que no mataron ningún indio con el arma,
pero también los españoles, desde mi punto de vista, vinieron con la pluma, la cruz y el arcabuz, o bueno, el mosquete, o como le quieran decir. Que bueno, seamos sinceros, podemos ver actualmente a cualquier persona de Latinoamérica que no tenga rasgos europeos, pero tiene un apellido más español que otro, un blanco de ojos azules y rubio. Luego, por otra parte, em, ujú, tenemos que se dan los primeros pasos hacia la economía global. El colonialismo propicia el tránsito de la materia prima desde los distintos lugares del mundo hacia la metrópoli, lo cual es en origen de muchas rutas comerciales, las cuales permitieron tiempo después el surgimiento de la economía mundial. Básicamente, en otras palabras, podemos decir que gracias al colonialismo, estas tierras que antes no habían sido descubiertas, nos dio la posibilidad de poder comerciar con todo el mundo, ofrecer nuestras materias primas, minerales, ganado, innovación, cualquier cantidad de cosas. Si bien se trata de términos similares, no, esto es otra cosa. El colonialismo y el imperialismo, que si bien siempre se suele tratar como si fuera un término similar y emparentado, aunque no es el mismo el dominio colonial que el imperial, son totalmente diferentes. La diferencia entre ambas cosas radica en la perspectiva que sostenga el dominador sobre los dominados. Por un lado, el dominio colonial conduce a cierto margen de integración a los pueblos sometidos, los cuales son asimilados hasta cierto punto dentro de la cultura dominante, y sus territorios pasan a ser parte del cuerpo nacional de la cultura colonizadora. En cambio, el imperialismo no busca integrarse ni asimilar a las colonias, sino extraer de ellas la mayor cantidad de provecho posible, imponiendo a cambio un orden jurídico conveniente y una economía de tipo extractiva. La relación de dominación imperial se maneja en términos mucho más distantes. Busca ante todo beneficiarse el país dominado, produciendo en su territorio y luego llevándose los recursos, con los cuales luego volverá a venderle a la colonia lo producido a costo de ella. Podemos verlo esto en el mundo actual, básicamente. Los países latinoamericanos dan su materia prima a los países más desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, en los cuales nos compran material a un precio bajísimo. Después ellos allá lo procesan, lo elaboran, lo hacen mucho más complejos y bueno, lo traen de vuelta para acá y lo venden muchísimo más caro. Un buen ejemplo de esto podría llegar a ser el vino, que se lo llevarán, hagamos un ejemplo, en una botella de vino, 1,5 litros, pongámosle, la cultivan, sacan todo lo que tienen, digamos que son 5 euros la botella. Después se la llevan a Europa y pasa a ser unos 20, 30, 40 euros, prácticamente sacándole un mayor provecho de lo que nosotros le estamos sacando acá, porque estamos dando un precio muy bajo y ellos se pueden aprovechar de eso. Además que, bueno, le suman el costo del transporte en el barco, después en el camión, logística y todo eso. Y, bueno, se hace mucho más caro. Pero creo que dentro de todo se entiende el ejemplo de la forma de extracción de recursos y que, bueno, lo sacan de acá a un precio totalmente barato y allá le ponen 3 o 4 ceros más. Luego tenemos el neocolonialismo, una forma de colonizar totalmente nueva, o bueno, moderna mejor dicho, el cual esto no debe confundirse con el colonialismo tradicional. Esto se trata de una reinterpretación contemporánea de las relaciones coloniales, ahora sin la necesidad de un control militar y una administración directa de la nación colonizada. En cambio, esta forma de dominación opera mediante las presiones económicas, el mercantilismo, la globalización empresarial y el imperialismo cultural, la civilización de los valores coloniales por parte de una élite local, que sería el imperialismo cultural, y todo esto para poder dirigir a control remoto a las naciones dominadas. Sin embargo, el neocolonialismo no tiene ninguno de los importantes efectos sincréticos o de mestizaje cultural que trae consigo el colonialismo tradicional. En cierta forma, el concepto de neocolonialismo es asimilable al del imperialismo. Un ejemplo del neocolonialismo lo podemos ver reflejado en la asimilación cultural que se está produciendo en varios países o en el Plan Cóndor, hecho por los Estados Unidos de América, en el cual
sumió en varias dictaduras a toda Latinoamérica, o bueno, no toda Latinoamérica, sino unas cuantas naciones como Argentina, Chile, Perú, y bueno, podemos seguir con otras más. También esta forma de neocolonialismo, si queremos imponer o ver reflejada la cultura que se impone, también podemos ir a Estados Unidos, en el cual podemos ver que en todas sus películas ahí surge el patriotismo estadounidense, haciéndose pasar como si fuera la nación más grande del mundo, que sí, serán grandes, pero también tienen sus fallas. Así que bueno, eso creo que sería todo por lo que se podría llegar a hablar de colonialismo, explicar todas las fuentes, o bueno, la fuente en específico de la cual saqué toda la información, porque prácticamente todas dicen lo mismo, y bueno, decidí quedarme con una. Puedes buscar Wikipedia, puedes buscar en este diario, por revista, cualquier cosa de investigación, y es prácticamente lo mismo. Si llego a tener alguna falla, pediré disculpas, y también principalmente pediré que me digan cuál es la falla, así puedo contraargumentarlo o decir algo. Porque si no, si no hay una fuente, no hay base, no hay sobre qué pararse. Así que bueno, creo que esto sería el primer video sobre el colonialismo, y el siguiente tal vez vaya a ser sobre la hispanidad, que es en sí toda la hispanidad y cómo todas las naciones se fragmentaron. Así que bueno, eso sería todo y nos vemos en el siguiente video.